cuanto a que Estados Unidos es el primer país en contra de esta legalización de las drogas. En verdad está en el gobierno de la República la legalización de las drogas. O sea, hay que ser realistas en cuanto a lo que es el narcotráfico. Yo pienso que es una forma de control más de estos países imperialistas. O sea, primero hay que tener claro lo que es y a ver si podemos en realidad hablar sobre legalización, si es verdaderamente posible que lo haga en nuestro país. No sé, ese es mi punto de vista. Sí, yo creo que el otro aspecto que hay que tomar en cuenta es si es posible la legalización por un solo país, ¿no? Es un problema muy complicado. Lo que yo destacaba es que hay varios elementos para comprender o establecer que el gobierno de Estados Unidos es el principal opositor a la legalización de las drogas. Ha presionado en el caso de Colombia, en el caso de México, y a veces ha tenido confrontaciones abiertas cuando se empieza a plantear el problema de la legalización de las drogas, ¿no? ¿Por qué razones? Pues algunos dirán, como las explicaciones que yo daba hace un momento, por el gran ingreso económico que le significa a Estados Unidos la guerra contra el narcotráfico, pero puede haber otras, desde luego la presión de los grupos fundamentalistas dentro de Estados Unidos, que es muy fuerte, ¿no? De grupos religiosos dentro de Estados Unidos, que es muy fuerte hacia el gobierno de su propio país. Por ejemplo, cuando se prohibió el alcohol en Estados Unidos, no estaba en la situación en la que estamos los mexicanos ahora, ¿no? Allí no había el gran problema que tenemos ahora, todas sus cifras y datos con los que yo empecé la intervención, ¿no? Ahí fue una presión lisa y llanamente por una concepción religiosa, ¿no? Los abolicionistas o los que querían eliminarlos, prohibir el uso del comercio del alcohol, lo hacían básicamente por un fundamentalismo religioso, pero fueron tan poderosas las presiones que finalmente el gobierno prohibió el alcohol y la época de la prohibición de Estados Unidos fue desastrosa, ¿no? De las peores épocas de delincuencia que se recuerde en toda la historia norteamericana, de 1920 a 1943, cuando se eliminó la prohibición del alcohol, ¿no? Entonces, hoy, para Colombia o para México, o para Ecuador, para Brasil, donde hay grandes cultivos de estupefacientes, para Bolivia, el problema es cómo si no persuadir, cómo convencer al gobierno de Estados Unidos que tiene que cambiar la política de ese país hacia Latinoamérica y pues establecer otro tipo de relaciones, ¿no? Yo les decía hace un momento el caso de los que cultivan marihuana y amapola, los campesinos mexicanos a los que les llega una pequeña porción de las ganancias del narcotráfico, algunos dicen que menos del 1%, ¿no? ¿Y qué ha ganado? ¿Qué se ha ganado con combatir quemar los plantíos de marihuana o los de la coca en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Es decir, más que todo son exigencias del gobierno norteamericano que necesidades reales de estos países, al menos en el caso de la marihuana, por ejemplo, son más exigencias del mercado norteamericano y de los grandes intereses globales de Estados Unidos que de la propia población y de la propia sociedad mexicana. De eso yo sí estoy convencido. ¿Alguna otra pregunta, compañero, por favor? ¿Habría algún sentido en legalizar, por ejemplo, el tránsito? Conservando la prohibición del consumo. Es decir, el gran problema que hay aquí en lo que es México es el tránsito que hay de la droga dentro del país para poder llegar hacia el norte. Permitir el tránsito conservando la ilegalidad de consumir. Pues el problema es que creo que establecería pues condiciones muy complicadas, ¿no? Es decir, si se permite el tráfico de las drogas, ¿no? ¿Cómo entonces luego prohibir el consumo? ¿Cómo establecer la frontera ahí? Se requerían organizaciones y instrumentos
gobierno muy sofisticados, ¿no? para llegar a un punto. Ahora, la legalización de las drogas, como se decía uno de los que ha trabajado más este asunto, no significa la promoción del uso de las drogas, ¿no? Como cuando se decía del divorcio, ¿no? Se legaliza el divorcio, pero no se van a andar diciendo que todo el mundo se divorcie, ¿verdad? Se despenaliza el aborto, pero no se van a andar promoviendo el aborto, pues eso es un absurdo, ¿no? Es una aberración plantearlo así, ¿no? Legalizar las drogas va acompañada a la vez de una campaña de disuasión, de convencimiento de que no se use la droga, como sucede con el tabaco, ¿no? Es decir, el mecanismo que proponen los que hablan de la legalización de las drogas, dicen, es que si uno compara los gastos que tiene el gobierno en el combate con la droga contra los gastos que tendría el gobierno para atender solamente a los adictos en hospitales públicos, son infinitamente menores los segundos que los primeros, ¿no? Una metralleta de la que usa el narco, de la que usa el soldado, tiene un valor pues muchas veces superior a una guardería, ¿no? Al uso de a pagar una maestra para una guardería, pero muchas veces, ¿no? Y luego con la sofisticación que tienen hoy los armamentos de ambos lados, pues en ese tenor, pues sí es cierto que lo que dice el procurador de Colombia, ¿no? Que la guerra contra las drogas es una guerra interminable y un barril sin fondo, por lo que se refiere a los gastos públicos, ¿no? No hay país, para menos de los latinoamericanos, que pueda sostener ese gasto por sí solo, ¿no? Es tan cuantioso, tan enorme, que es imposible sostenerlo, ¿no? Y nosotros estamos hoy cada vez gastando cada vez más de nuestro presupuesto, que podía emplearse incluso en la disuasión de las drogas y en las campañas esas a largo plazo, en comprar las metralletas, y me refiero a los dos lados, ¿no? ¿Sí? Porque al final de cuentas el dinero sale de donde mismo, ¿sí? Uno sale de las cajas del gobierno, pero las cajas del gobierno pues es el dinero de los contribuyentes, y nosotros también pagamos, los contribuyentes también pagamos las metralletas que usan los sicarios, ¿no? Pues eso no tiene vuelta de hoja, no hay más que una fuente. ¿Sí? Dos cosas. Entonces, si se legalizara y se fomentaran estas campañas en contra de, ¿qué caso tendría hacerlo entonces? Es como lo del tabaco. Lo promovieron y ahora está fuerte la campaña. ¿Por qué? Por el alto índice de personas que adquirieron cáncer de diferentes situaciones, lo que decía ya, transgrede la salud. Y no solo la transgrede a los consumidores. En el caso igual del alcohol, el tabaco, las drogas, no solo afecta a los que lo consumen directamente. Claro. Gracias. Afecta a los que no lo consumimos también. Entonces, si se legaliza, no están considerando, sí sería democrático si lo consideran por mayoría, pero no considerarían a las personas que no quieren entrar en ese círculo, no quieren ingerir, consumir esas sustancias, y aún así se ven implicadas. Ok. Perdón. Se ven implicadas. Con eso se grabó la última. El ya. Hugo también. Pues habló mucho sobre las drogas más fuertes, que son la cocaína, la heroína y el éxtasis. Sí son muy adictivas, pero la marihuana, ¿por qué no se habló sobre ese tema? Si incluso es mucho menos adictiva que el alcohol y el cigarro, y ha provocado menos muertes, ¿no? ¿Por qué no se accede a hablar sobre la legalización de la marihuana como principal punto? No todas las drogas, porque incluir todas las drogas sería un problema pues, mucho más grande. La marihuana, que no es muy adictiva, y que incluso pues mucha gente la usa todavía, incluso no sé qué le vende mal, o sea, cuál sería el punto de legalizarla, ¿no? Que no es mucho menos dañina que la alcohol y el cigarro. Maestro. Por micrófono. ¿No va a haber respuesta? Bueno, sí, después su pregunta. Bueno, entonces, sí, perdón. Yo pienso que efectivamente las drogas, como la marihuana, que no es tan adictiva, efectivamente, la situación